todos, como podéis comprobar, hoy estamos grabando en un formato diferente, ¿no? Hoy vamos a grabar todo el vídeo en exteriores para experimentar un poco con esta ambientación que va a tono con lo que vamos a explicar y también para ver si os gusta. Así que nada, ¡dentro vídeo! Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Arminio y de la batalla de Teutoburgo. Pero bueno, ¿qué fue la batalla de Teutoburgo? Como muchos sabréis, fue una de las grandes derrotas de Roma y enfrentó eso al propio Arminio al mando de una confederación de tribus germánicas y al general Publio Quintilio Varo, que estaba a las órdenes de Augusto. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Arminio nació en el año 17 o 16 a.C., no se sabe muy bien. Lo que sí sabemos es que era el hijo del jefe de la tribu de los Queruscos, una de las más poderosas de Germania. En su adolescencia, él y su hermano Flavus fueron enviados a Roma para ser entrenados como comandante de las legiones, y con 20 años ya dirigía una tropa de jinetes auxiliares germanos que de hecho luego combatió en la revuelta de los Balcanes. Así que debido a sus éxitos militares le concedieron la ciudadanía y el rango de equite. Roma llevaba 20 años queriendo ampliar su frontera en Germania desde el Rin hasta el Elba, y también quería introducir, meter ahí a presión a los germanos en el imperio debido a su fuerza física y a su ardor guerrero. Arminio regresó a su tierra en el año 7 u 8 a.C. junto al gobernador Publio Quintilio Varo, y al principio es verdad que fueron buenos amigos, pero al ver que su pueblo no gozaba de las mismas libertades que tenía antes y que Roma estaba intentando imponer su sistema jurídico, se rebeló. Arminio empezó a urdir un complot con los líderes de otras tribus, jugando a dos bandas, hasta que todo se embocó en la batalla de Teutoburgo. Varo, que no era medio espabilado, se dejó engañar por Arminio para que llevara sus 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, a sofocar una pequeña rebelión en el noroeste, pero para ello debían atravesar el bosque de Teutoburgo. Cuando los legionarios llegaron al bosque, Arminio y sus auxiliares ya habían abandonado la formación. ¿Qué pasa? Que los germanos habían talado árboles sin llegar a derribarlos. Esto lo hizo una tormenta que se desató después, haciendo que los árboles cayeran sobre los legionarios. Aprovechando la confusión, los germanos atacaron primero con lanzas y flechas y luego ya cuerpo a cuerpo. Sin embargo, tras ese día no había acabado todavía la batalla. Al día siguiente, cuando los romanos se internaron otra vez en el bosque, volvieron las hostilidades. La caballería romana entró en pánico y huyó, y acabaron siendo exterminados por los germanos. Después de eso, el ejército se descompuso y Varo, al ver la que se había liado, se suicidó. Cuando los germanos encontraron su cuerpo, le cortaron la cabeza y se la enviaron a Augusto, que acabó enterrándola en el panteón familiar. Después de eso, los legionarios que quedaron fueron exterminados, salvo un pequeño grupo que quedó vivo para contar la magnitud del desastre. El desastre de Teutoburgo fue tal que nunca más ninguna legión llevó los números 17, 18 y 19, y aparte decían que Augusto se levantaba por las noches y se daba golpes con la cabeza contra un muro mientras decía: «Varo, devuélveme mis legiones». El sucesor de Augusto, Tiberio, envió a su sobrino Germánico al mando de 50.000 hombres a recuperar las águilas, y este, cuando llegó a Teutoburgo, enterró a los muertos y además consiguió 2 de las 3 águilas. Germánico logró vencer a Arminio en la batalla de Idistavico y además capturó a su mujer y a su hijo, a los que exhibió en Roma. Poco después, el caudillo germano fue traicionado y asesinado por sus parientes. Tras la muerte de Arminio, su hermano Flavus se mantuvo siempre fiel a Roma. Su mujer murió también en esa ciudad y su hijo fue vendido como gladiador, que murió antes de cumplir los 30 años. La figura de Arminio pronto se encontró entre las de los grandes enemigos de Roma, como Boudica, Viriato, Aníbal o Vercingetorix. Aunque el final de su vida fuera trágico, este germano elevó al cielo un grito de independencia e identidad y consiguió hacer frente a la mayor potencia del mundo conocido. En el siglo XIX, Arminio se convirtió en un símbolo del nacionalismo alemán y hoy en día recordamos su historia como una epopeya de pasión guerrera por la libertad de un pueblo. Buena suerte y hasta la próxima. Dale a like y suscríbete.